realicemos, cada estrategia que propongamos, todo lo que nosotros hagamos va a tener impacto en la utilidad. Porque si quieres lanzar un nuevo producto, va a generar más ventas. Porque si deseas lanzar un nuevo plan de promoción, de publicidad, generar o esperamos generar un mayor nivel de ventas. Si nosotros queremos cambiar las máquinas de la empresa, lo hacemos por aumentar la producción. Y si aumentamos la producción, vamos a tener más capacidad de venta, vamos a generar más ingresos o va a reducir nuestro costo de ventas. Si desarrollamos un plan de capacitación, va a ser con la perspectiva de mejorar las capacidades del personal que trabaja dentro de la empresa para que estos sean más productivos y la empresa tenga más eficiencia, haga más cosas gastando menos. Entonces, miren, todo tiene impacto a nivel de rentabilidad. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo medimos la situación financiera de la empresa? Y yo siempre les comento a mis alumnos de que es como si nosotros fuéramos a un médico. Un médico no te da el tratamiento de arranque. No te mira y te dice, ya sabes qué, tienes que tomar estas pastillas, tienes que ponerte esta inyección. No, para nada. El médico lo primero que hace es pedirte unos análisis. El médico lo que quiere es información. Te quiere diagnosticar adecuadamente, quiere saber cuál es tu realidad. Y en base a esa realidad, en base a ese diagnóstico, él plantea un tratamiento. Él te dice, mira, vas a hacer esto para mejorar tu salud. ¿Y qué son los análisis financieros? ¿Qué son los análisis médicos? Es información. Tal vez alguno de nosotros o un familiar hayan visto si ha sacado análisis en un laboratorio que ahí está una serie de datos y determinan cómo está. Son indicadores. Exactamente lo mismo a nivel empresarial. A nivel empresarial nosotros no podemos saber si la empresa está bien o la empresa está mal únicamente con mirarla físicamente por fuera, ¿no? Mira, ese edificio, qué buena empresa. No, no, para nada. ¿Qué tal si tiene un edificio grandote, cierto, pero no le pertenece porque lo ha comprado con un crédito? Entonces, para conocer la realidad de la empresa, necesitamos los estados financieros. Necesitamos información que está contenida en los estados financieros. Todo lo que realiza la empresa lo registra contablemente y la contabilidad permite la generación de los estados financieros. ¿Qué estados financieros? Nos vamos a centrar en dos, en el estado de situación y en el estado de resultados. El estado de situación también se le conoce como balance y el estado de resultados se le conoce también como el estado de ganancias y pérdidas. El estado de situación muestra las cuentas del activo y las cuentas del pasivo. ¿Se acuerdan? En el activo está el activo corriente y el activo no corriente. Y la diferencia entre activo corriente y activo no corriente es si se van a convertir en dinero en un periodo, dinero en un año. El activo corriente son activos que se van a convertir en un periodo, se van a convertir en dinero en un periodo menor a un año. Y el activo no corriente son activos que se van a convertir en dinero, pero en un plazo mayor a un año. Luego tenemos nosotros en el otro lado el pasivo más el patrimonio. Y el pasivo se divide en pasivo corriente y pasivo no corriente. El pasivo corriente son aquellas obligaciones que debemos pagar o que tenemos que cancelar en un periodo menor a un año. Y el pasivo no corriente son obligaciones de la empresa. No, Melissa, no puedo grabar la sesión. Son, en esa sesión no la puedo grabar. Entonces, el activo no corriente son obligaciones que va a tener la empresa para pagar en un periodo mayor a un año. Y el patrimonio, ¿no? Que es el capital de la empresa. Ahora, cuando nosotros elaboramos nuestro balance, tenemos que determinar o tenemos que tener una forma de cómo validar que el balance está bien estructurado, está bien elaborado. Y para ello aplicamos la ecuación contable. ¿Se acuerdan la ecuación contable? Que el total de activos tiene que ser igual al total pasivo más patrimonio. Obligatorio. Obligatorio. Que el total de activos tiene que ser igual al total pasivo más patrimonio. Y el estado de resultados va a ser el registro de todos los ingresos y egresos que tiene la empresa.
Empezamos por los ingresos por ventas, o ventas netas, se le llama también, y luego le deducimos, ¿no? El costo de venta para encontrar la utilidad bruta, y luego los gastos administrativos, los gastos de venta para encontrar la utilidad operativa, y al final, después de haber pagado todo, nos quedamos con la utilidad neta. Listo, ya tenemos los estados financieros, ya tenemos la información, ahora sí hay que analizarla. Y para analizarla nosotros tenemos tres metodologías: el análisis vertical, el análisis horizontal y el análisis de ratios. Eso es lo que nosotros hemos trabajado en el curso hasta la sesión de la semana pasada. Y con esos conocimientos, con lo que hemos aprendido, vamos a desarrollar nuestra T2. Acá está la T2. La T2 es una actividad calificada, sí, es grupal. Saben ustedes, 4 integrantes, ya están formados los equipos de trabajo. Consideren también que solamente un integrante lo envía, solo uno, no es necesario que todos lo envíen. El representante del equipo de trabajo envía el trabajo y en el Blackboard ya se va a replicar para los demás. Y la evidencia de aprendizaje es esta, miren: elaborar un informe en el que presenta una propuesta para mejorar la situación económica y financiera de una empresa. ¿Dónde está la situación económica y financiera de la empresa? En los estados financieros, ¿sí? A través de uso de técnicas financieras y en función de la decisión financiera efectuada, ¿sí? Las indicaciones, hay que revisar los módulos 4, 5 y 6, ¿sí? Y acá, ojo con eso, ¿sí? Porque acá ya viene el trabajo. A nosotros nos dan información respecto a la situación financiera de una empresa para los años 2019 y 2018. Esos son los datos de la empresa, comercializadora de útiles de escritorio, está en Lima la empresa, ya tiene 10 años en el mercado, está en el régimen general y el capital que ha llevado a la generación de esta empresa es capital peruano. Y acá hay una serie de cuentas, miren, una serie de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, se señala acá que el capital social es 300.000, por ejemplo, que las ventas netas son 4.674.000, una serie de datos para ambos años, tanto para el 2018 como para el 2019. Ya vamos a ver qué es lo que vamos a trabajar con estos datos. ¿Ok? Y acá en el punto 3.3 está lo que tenemos que trabajar. Lo primero que vamos a hacer es la introducción. La introducción, saben ustedes, presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis financiero para optimizar la toma de decisiones en la empresa tal, sí, con la perspectiva de mejorar su realidad financiera. Ustedes ahí son expertos. Y la parte técnica viene acá, miren. Lo primero que vamos a hacer es elaborar el balance o el estado de situación y el estado de resultados. El balance y el estado de resultados. ¿Y cómo lo vamos a elaborar? Acá, con estos datos. Estos datos que están acá, ustedes lo van a ubicar en el balance o en el estado de resultados. Y si van en el balance, lo van a tener o en el activo corriente o en el activo no corriente. Y si va en el estado de resultados, o perdón, y si va en el pasivo, será pasivo corriente, pasivo no corriente. ¿Sí? Por ejemplo, si a nosotros nos dicen, y acá ayúdenme ustedes, por favor, si a mí me dicen, a ver, ventas netas, si es ventas netas, este dato de ventas netas, ¿dónde irá? ¿En el balance o en el estado de ganancias y pérdidas? ¿Dónde va eso? Las ventas netas. ¿Dónde creen que va? ¿En el balance o en el estado de resultados? ¿Dónde creen que va? En el estado de resultados. Perfecto. Es el primer dato del estado de resultados, ¿verdad? Bien. Ahora, si yo les pregunto, ¿capital social dónde va? ¿En el balance o en el estado de resultados? Capital social, ¿dónde va? ¿En el balance o en el estado de resultados? Bien. Bien, María Fátima, Eduardo, bien.
Pero ¿dónde irá? ¿En el activo o en el pasivo? Patrimonio, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Lo van a estructurar el estado, el balance y el estado de resultados. Y para que ustedes se apoyen, les voy a alcanzar un formato. Ese de acá. Me voy a alcanzar un formato que se está abriendo. Ese de acá. ¿Sí? Lo van a borrar esto. Acá, borramos. Tenemos este formato. ¿Sí? Y en ese formato van a tener el estado de resultados acá, en esta parte, y el balance acá, en esta parte. Con esto se van a ayudar. Lo que les estoy enseñando les va a permitir únicamente, o lo que van a tener para poder realizar su estado de pérdidas y ganancias y su balance es trasladar los montos de cada cuenta. ¿Sí? Las ventas netas del 2019 pues irán donde ustedes lo encuentren. Por acá dice ventas del 2019, ahí lo ponen. ¿Sí? Están todas las cuentas. Están todas las cuentas. Lo único que quiero comentarles, que quiero mencionarles, es que acá, en lo que es depreciación, la depreciación se resta. La depreciación es el desgaste que tienen los activos fijos durante su vida útil. Entonces ahí nosotros lo restamos, ¿ok? Por ahí van a encontrar un dato que es depreciación, lo van a poner ahí, pero no lo van a sumar en el activo, lo van a restar. Y recuerden que para poder comprobar que el balance esté bien estructurado, tiene que darse la ecuación contable de activos, del total de activos igual a total pasivo más patrimonio. ¿Sí? Tiene una pregunta por acá, creo. María Fátima, no, no es necesario que ustedes empleen este formato obligatoriamente. Ustedes lo pueden estructurar como consideren. Si ustedes tienen por ahí ya avanzaron y tienen un formato o han creado su propio formato, perfecto. No hay ninguna complicación. Trabajan ustedes en lo que consideren. No es necesario que ustedes utilicen este formato. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes han creado su estado de resultados y su estado de situación financiera, ¿sí? Deben pasar al punto 3. ¿Qué es el punto 3? El análisis horizontal y el análisis vertical. Hay que analizar la información, ¿sí? Hay que ver el análisis horizontal y el análisis vertical. El análisis vertical, recuerden, es aquel en el cual utilizamos la data, la información de un solo periodo, de un año. De un año. Y el análisis horizontal es cuando hacemos el comparativo de un año con otro año. ¿Se acuerdan? Traten de hacerlo en el análisis horizontal a nivel porcentual. Por ejemplo, en las ventas. ¿Cuánto varían las ventas del 2019 respecto al del 2018? ¿En cuánto? ¿En 10%? ¿En 15%? No sé, lo que les salga. Así para cada una de las cuentas, tanto del activo, tanto del balance como del estado de resultados. Hay que hacer el análisis vertical y el análisis horizontal de los dos estados financieros, ¿sí? De los 2 años. Hay que considerar la información de los 2 años. Obligatoriamente, obviamente, el análisis horizontal debe tomar los 2 años. Hay que analizar también la empresa, la información financiera de la empresa utilizando los ratios financieros. Y a nivel de ratios financieros hemos conocido cuatro bloques. Los ratios de liquidez, los ratios de solvencia, los ratios de gestión y los ratios de rentabilidad. 4 bloques.
Mínimo, ojo, mínimo 2 ratios por cada bloque, mínimo. 2 ratios por cada bloque. 2 ratios de liquidez, 2 ratios de solvencia, 2 ratios de gestión y 2 ratios de rentabilidad. Lo más importante, el ROE tiene que estar obligatoriamente. La razón circulante o razón corriente para liquidez y la prueba ácida de cajón. ¿Ok? Pero ojo, que les estoy considerando 2 mínimos, les estoy pidiendo. Pueden poner más. Pero los ratios financieros no únicamente van a encontrar el resultado con el otro resultado y va a dar un dato. No, no, tienen que interpretarlo. Es muy importante la interpretación. Es muy importante, por ejemplo, en la prueba, en el ratio de liquidez, determinar ese 1, 1.2, 1.4, ¿qué significa? ¿Qué significa? Porque de acuerdo a esa interpretación es que podremos determinar si la empresa está bien o no, en ese nivel, en ese indicador. Y a partir de ahí, obviamente nosotros vamos a plantear algunas medidas que permitan mejorar ese indicador, ¿sí? Tengo otra pregunta. Claro, cierto, Kleiber. Gracias por hacerme recordar. Tienen que describir los resultados que se obtengan en el análisis horizontal. De eso se trata, ¿no? Es como si nosotros, como cuando nosotros recibimos los análisis médicos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Entonces ahí sale, ¿no? Hemoglobina, tanto. Listo. Pero si está el dato solito, como que no lo entendemos. Entonces, al lado viene una información, ¿no? Que si es menor a esto, es bueno, si es mayor a esto, cosas así. Se interpreta de tal forma que el usuario de esa información, al poder leer la información, pues sepa si el indicador está en el nivel adecuado o no. Entonces hay que interpretarlo. ¿Ok? Eso hasta el punto 4. Hasta ahí. ¿Me dejo entender? ¿Se entiende qué es lo que tenemos que trabajar en el informe? ¿Se entiende? ¿Queda claro qué nos piden? ¿Sí, Nilia? Bien. Hola. ¿Alguien al micro? Si tienen dudas, por favor, menciónenlas para que no tengan ninguna dificultad al momento de desarrollar su trabajo. Ok. Profesor, buenas noches. Ahí en la parte donde nos dan los Miren datos, el punto. Perdón, me preguntaste, hay una parte donde dan los datos, no te entiendo. no, ahí en los datos da unos impuestos a la renta, hay dos veces dice así, impuesto a la renta y con el mismo resultado. No sé si será el mismo o son separados. Al inicio nomás donde da el cuadro. Pero mira lo que dice, ¿ah? Mira lo Sí, que dice. A uno es, ver, uno es para que no impuesto se a la renta confunda, y el otro es ¿ya? impuesto a la Ahorita, renta por pagar. ya, perfecto. Listo. ¿Dónde está? En la parte de abajo Sí, tengo el está final. el impuesto a la renta. Sí, y ahí nomás está el impuesto a Sí, la el renta. impuesto a la renta. Aquí, ya, listo. El impuesto a la renta. Y en la parte de abajo está el impuesto a la renta por pagar. O sea que el de arriba. Cuando nosotros decimos disculpa, cuando nosotros decimos por pagar, significa que es una obligación. Significa que tenemos que pagar, que estamos obligados a pagar, ¿verdad? No Claro. está cuantificado únicamente el monto, sino por pagar. Si es por pagar, se convierte en una obligación. Y si es una obligación, ¿en dónde irá? Es una Eh, obligación. Es algo que tenemos que pagar. Ayúdenme, ¿dónde va? mm, en pasivo, claro. Claro, en el pasivo, perfecto. Claro, Ahora, porque si es pasivo será, ¿cierto? Si es pasivo será pasivo corriente o no corriente. Son impuestos, ¿ah? ¿Será pasivo corriente o pasivo no corriente? Considerando que el pasivo corriente son obligaciones a pagar un año. Los impuestos tenemos que pagarlo en ese año. Entonces va en el pasivo.
corriente. Y donde dice impuesto a la renta, así nada más cuantificado como impuesto a la renta, este va en el estado de resultados. Va en el estado de resultados. Ya, Entonces, profesor. un impuesto a la renta va en el estado de resultados y el otro impuesto a la renta, donde dice por pagar, va como una obligación. Como bien lo ha señalado, va como una obligación en el pasivo y como lo tenemos que pagar en este año, en un periodo menor a un año, va en el pasivo corriente. ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si me deja entender. Sí, profesor, todo entendido, gracias. Ok, fíjate. Me parece que eso, esa duda no únicamente lo tenía su compañero, sino también varios más. Porque por ahí estaba mencionando, Nicolás dice, ya, ahora está claro. ¿Ok? Ahora, por acá me preguntaban acerca de los ratios. Disculpen, una pregunta respecto a los ratios. ¿Dónde está? Miren, los ratios ustedes determinan. Ustedes tienen los ratios en 4 bloques, le decía. Hay ratio de liquidez, hay ratio de solvencia, hay ratio de gestión y hay ratio de rentabilidad. Yo le decía de que ustedes deben considerar 2 ratios por cada bloque, 2 ratios de liquidez, 2 ratios de solvencia, 2 de rentabilidad, etcétera. Mínimo, mínimo, ¿ah? ¿Y cuáles son los más importantes, no? En ratio de liquidez será la razón corriente o razón circulante y la prueba ácida, ¿no? En lo de rentabilidad, pues será el ROE, ¿sí? O ustedes encuentren ahí cuáles son los ratios que consideran vienen a ser los más adecuados para medir la situación financiera de esta empresa. Jonathan, ¿se interpretan los resultados del análisis horizontal y vertical de los ratios? Claro, claro que sí. Hay que interpretarlo, ¿sí? ¿Qué más tenemos? Ahora sí, el punto 5. Dice, determinar las relaciones. Cuando ustedes hagan el análisis, se van a dar cuenta que algunas cuentas, redundando, ¿no? Cuenta que algunas cuentas tienen una variación más fuerte que otras. Que algunas cuentas tienen mayor impacto en la realidad financiera. Por ejemplo, eso no sé si salga en el análisis, pero digamos que las ventas aumentaron un 50%. Pues, fuerte, ¿no? Que las ventas aumenten un 50% de un periodo a otro. Entonces, se lo pondrán ahí, ¿no? ¿Qué es o sea, en el análisis horizontal y vertical, ustedes dicen, bueno, varió acá, en la dato financiero varió acá, y luego miran todo y dicen, oye, y veamos, ¿qué es lo que ha variado? ¿Qué elementos de los estados financieros son lo más relevante, los que están teniendo mayor trascendencia dentro de la empresa? Y determinan eso, lo señalan, ¿ok? Luego presentan 5 conclusiones. No sé, se me ocurre, ¿no? Una conclusión puede ser, la empresa tiene un margen de rentabilidad de tanto por ciento, ¿sí? O la empresa tiene un nivel de liquidez de menos 1, lo cual señala de que no tiene capacidad de pago para corto plazo, por ejemplo. Y la recomendación está en línea con la conclusión. Si yo he puesto que la empresa no tiene liquidez para afrontar sus compromisos a corto plazo, la recomendación deberá ser un planteamiento para resolver ese problema. Si nosotros tenemos 5 conclusiones y estamos considerando 5 recomendaciones, es porque tienen que estar alineadas. Cada recomendación está enlazado con la conclusión que han detallado. La conclusión es eso, ¿no? Concluyen en su trabajo, en su análisis, que pasa esto, que pasa esto y que pasa esto. Y recomiendan hacer eso, eso, esto. Tiene que estar enlazado. Tiene que estar obligatoriamente enlazado. ¿Ok? Ese es el trabajo. Son estos 5 puntos. Son estos 5 puntos.
Luego, hay algunas formalidades que debemos considerar. La extensión mínima dice será de 6 páginas y máxima de 12 páginas. Acá hay algo que me quiero adelantar. Les están pidiendo en Word, que ustedes lo suban en Word. Y lo que pasa es que a veces cuando lo suben a Word, los cuadros por ahí se mueven. Si no quieren tener ese inconveniente y lo quieren subir en PDF, no hay problema. Sí, no hay problema. Estamos acá en la extensión de mínimas de 6 páginas, máxima 12. Leer la rúbrica, ahorita revisamos la rúbrica, y el documento tiene que tener ese nombre, ¿no? Acá hay algo que no alcanza. Muy bien. Exacto,